Hoy vamos a tener, para empezar la semana, una charla más bien deportiva, pero que nos va a aportar, porque no va a ser una charla por charla, sino que nos va a aportar, y vamos a empezar de hecho tocando Biblia, y van a entender algunas cosas que nos van a edificar y nos van a ayudar en nuestra formación, pero eso sí, va a ser sobre deporte, va a versar sobre todo sobre deporte, pero verán que vamos a aprender todos. Efesios 4:17 nos dice Shaul Pablo: esto pues digo y requiero en el patrón, en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles. Como los otros gentiles. Ellos que estaban recibiendo el mensaje también eran gentiles, o sea que no se lo está diciendo por una manera racista, sino que no andéis como los otros gentiles, en el sentido de que había otros gentiles que no querían saber nada, ¿verdad?, de la buena nueva del reino. Que andan, y como no querían saber nada de la buena nueva del reino, dice que andan en la vanidad de su sentido. Que andan, dice esta versión, dice que andan en la vanidad de sus sentidos, o de su sentido. Claro, llega un momento de que el sentido no te sirve para nada, y las ventanas del alma, digamos, en cuanto a las ventanas de la percepción de tu propio cuerpo, de tu propio razonar, que son los sentidos, pues se quedan opacados y no sirven ya para nada, porque se quedan en vanidad, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente, dice otras versiones, ¿verdad? Entonces, claro, la especulación de la que vamos a hablar hoy es una parte importantísima de la pérdida de sentido y de andar en vanidad, en la vanidad de sus razonamientos, en la vanidad de sus mentes, de los que no quieren saber nada del reino de Elohim. Quien no quiere saber nada del reino de Elohim se mueve en un ámbito que se llama especulación. Hoy vamos a hablar de la especulación en el deporte, y verán que incluso hablando de la especulación en el deporte nos va a aportar, porque incluso a través del deporte vamos a ver realidades que nos están tocando vivir, ¿verdad? Y lo vamos a ver todos. Nos gusta el deporte más o menos, todos lo vamos a ver y nos vamos a edificar. Pero esto sería trasladable a cualquier ámbito de la sociedad, porque la especulación forma parte, como decía Charles Spurgeon, predicador baptista evangélico del siglo XIX, decía que la especulación es el índice de la pobreza espiritual del hombre, ¿verdad? Y esto, como digo, se puede trasladar no solamente al deporte, como vamos a hablar hoy, sino a cualquier ámbito. En el ámbito de especulación a lo cósmico, a todo lo que da la especulación universal en la que vive el hombre dentro de sistemas de mentiras, de sistemas de insensatez, pues siempre están especulando. Los que se mueven sin entender ni siquiera lo que es el reino de Elohim, aunque lo prediquen, pues se mueven en la especulación. Entonces siempre están predicando de que si se va a sacar la luna, se va a salir la luna de su órbita y va a caerse porque ya debe estar cansada de estar por ahí, o va a impactar un asteroide, o va a invadir el mundo Corea del Norte o Rusia, o se va a pegar un peo el otro, en fin, se mueven en la especulación. Entonces esto es índice de la pobreza espiritual del hombre, ¿verdad? Por eso no pueden dejar de especular. Los que predican, especular con todo menos con lo que es, ¿entienden? Con todo menos con lo que es. No trabajan con lo que se tiene, con la historia, ¿verdad? Con lo que de verdad ha sido verdad, real, constatable, histórico, sino que se ponen en suposiciones de puede pasar esto, puede pasar lo otro, empiezan a especular, y la especulación es el índice de la pobreza espiritual del hombre. Lo definió bien Charles Spurgeon. Si esto es trasladable
a los que predican, porque ya digo que se ponen en suposiciones que no son ni tienen nada que ver, y es para meter miedo y para ese sensacionalismo que cala en las masas, y ellos lo saben. Entonces, por eso se sirven de ese sensacionalismo, de ese amarillismo, para, con la especulación, pues entrar en más almas, entrar a controlar más almas, y bueno, ya saben todo lo que hay detrás, ¿no? Pero en el mundo por ejemplo, del cine, si no querían especulación, toma 2 tazas, porque ahí tienen la ciencia ficción. Hoy series de ciencia ficción, películas de ciencia ficción a todo lo que da, porque se mueven en la especulación, ¿verdad? Mucha ciencia ficción tiene que ver con la especulación, con los universos paralelos, con mil y una enseñanzas, con los multiversos, con el yo diversificado, en fin, conceptos que toman de ser ese índice de la pobreza espiritual del hombre. Por eso especulan, y por eso se da tanto en la ciencia ficción el especular, la especulación, ¿verdad? Ahora vamos a hablar en el deporte, la especulación en el deporte. Y por inferencia y por traslación van a poder aplicarlo a cualquier ámbito de la sociedad. En el deporte, que nosotros conocemos bastante porque nos gusta el deporte, sobre todo el baloncesto, pues aquí se vuelve a demostrar en el ámbito del deporte que la especulación es el índice de la pobreza espiritual del hombre, y todo está impregnado ya, todo el entramado social, de esa pobreza espiritual. Por eso, en el deporte se especula, y se especula de estas maneras que vamos a mencionar. Por ejemplo, en baloncesto, si el entrenador no pide los tiempos muertos disponibles que tiene un número de tiempos muertos, pongamos que tiene 8 tiempos muertos para pedir. Tiempos muertos son que pide tiempos muertos que no cuentan en el reloj de juego, tiempos aparte para aleccionar al equipo de lo que debe hacer. Bueno, pues si el entrenador no pide todos los tiempos muertos disponibles, y pidiendo todos los tiempos muertos disponibles alarga el partido a todo lo que da, pueden pensar que el entrenador no se lo tomó en serio. Entonces, como el entrenador no quiere dar lugar a que piensen de que no se lo ha tomado en serio, pide todos los tiempos muertos disponibles, aunque el equipo marche bien, no tenga nada que decirle a los jugadores, pero para cumplir el expediente. Eso es especulación. Los jugadores que no se cargan de faltas durante el partido, en baloncesto por ejemplo son el límite de 6 faltas en Norteamérica y 5 aquí en Europa, que ya los eliminan por ese número de faltas. Jugadores que no se cargan de faltas, jugadores que por ejemplo tengan 1, 2, 3 faltas, claro, pueden pensar quien los ve, quien los juzga por la estadística, que no han defendido bien, porque si solo han cometido 1, 2, 3 faltas, pueden pensar que no han defendido bien. Por eso les piden a los propios jugadores, ¿verdad?, que se carguen de faltas, que lo refleje su hoja estadística, para alargar el partido, aunque sea para alargar el partido, aunque quede 1 minuto y estén perdiendo de 15 puntos, que ya es irremontable. Pero les piden, les obligan a cargarse de faltas, para que luego, al mirar su hoja estadística, aparezca que han defendido bien, teniendo 4, 5, incluso hayan sido eliminados por faltas personales, para que piensen que han defendido bien. Nada tiene que ver. Tú puedes defender bien y no cargarte de personales, de faltas personales, porque defiendas bien, pongas la mano donde es, ¿verdad?, en el balón, no en el brazo. Entonces, claro, pero como vivimos por las apariencias, por las especulaciones, pues ahí lo tienen, se alargan los partidos, y ya digo, aunque quede 1 minuto y pierdan de 15, los jugadores se ven obligados en la necesidad de cargarse de faltas, no ya para intentar remontar, sino para tener su hoja de servicios cubierta con varias
faltas personales al borde de la eliminación. Otra especulación clásica en el deporte, sobre todo también en el baloncesto, es que el mejor juego lo reservan los jugadores para el último año de contrato. Ellos firman un contrato y el último año que tienen de contrato, o para ser renovados o para fichar por otro equipo que les pague más, ahí se dejan ya los cuernos. En el último año de contrato, ahí esperan. Si firman 6 años, el mejor baloncesto, la mejor práctica deportiva, el mejor desempeño, te lo van a hacer en el último año de contrato, ¿verdad? ¿No? Porque miran sus intereses por encima de todo. Otra especulación son los floopers, lo que en el baloncesto se llama floopers. Floopers es que se tiran hacia atrás, fingen el contacto, entonces se tiran hacia atrás para expeditar al árbitro, para explicar al árbitro con su lenguaje corporal que le han hecho falta, ¿no? Falta en ataque, ¿no? Entonces se lanzan hacia atrás. Todo es especulación, todo es un engañar al árbitro ya en el deporte y más en el baloncesto. Entonces hay unos floopers que se dio bien en llamar, lo llamó un jugador ya retirado, les puso el nombre de floopers no stoppers, porque eran floopers sin fronteras, porque los que más fingían el contacto, eran jugadores internacionales, ¿verdad? Los jugadores que llegaban de fuera de Estados Unidos eran los que más fingían el contacto. Que por cierto, a muchos de esos jugadores internacionales los admiten en la liga norteamericana, no porque jueguen extremadamente bien, sino que en muchos casos se les toma del baloncesto FIBA, del baloncesto internacional, para abrir mercado en Estados Unidos. Por eso fichan de todas las nacionalidades, desde Brasil, China, de todos lados, ¿no? Para abrir mercado en esos países, ¿verdad? Para que la NBA abra mercado en esos países y ya empiecen a seguir al compatriota, ya pongan canales especializados para emitir los partidos, se vendan camisetas, etcétera, ¿no? Entonces forma parte de esa especulación, porque no es por lo bien que juegue el jugador, sino para abrir mercado internacional en otros lares, fuera de la liga en Estados Unidos. Podemos hablar también de fútbol y podemos hablar de que en el fútbol hay jugadas prohibidas. ¿Pero por qué? Por especulación. No porque el deporte en sí tenga una regla específica que las prohíba, sino porque son juzgadas como que son humillantes. Son humillantes y entonces tenemos el caso de Neymar, jugador brasileño, que hace el sombrero, se echa el balón desde los talones, se lo pasa por encima de la cabeza al defensor y a él mismo para avanzar, y eso les parece, se pronuncian incluso entrenadores memos, se pronuncian de que eso es una falta de respeto al rival. Pero si es algo legal, si es algo que el juego permite, ¿por qué no implícitamente no se permite? ¿Por qué es mal visto dentro incluso de la práctica deportiva, en este caso del fútbol? ¿Por qué? ¿Verdad? Si es algo que es un recurso técnico, pero se especula con que el defensor se siente mal. Como el defensor se siente mal, entonces no se lo hago. No me valgo de ese recurso. Eso va en contra del talento. Esa especulación va en contra del talento. Por eso está el deporte devaluado como está, como todo en la sociedad. Hay casos en los que, por ejemplo, para hacer un tiro, el jugador de baloncesto para hacer un tiro que sería cómodo, de 4 metros, por ejemplo, un tiro cómodo, que muchas veces se tiene ese tiro cómodo, cuando la defensa no aprieta,
pero prefieren hacer un tirabuzón con media vuelta y giro en reverso, pudiendo hacer ese tiro cómodo de 4 metros, porque especulan. Ahora, ya dentro de la especulación deportiva, ya en lo que es la prensa, fíjense en esta. Antes es portada un bostezón, una carcajada o un baile del Calígula o Mandingo de turno que un equipo que esté jugando bien. Antes sacan la carcajada, el baile o el bostezón del Calígula o Mandingo de turno que un equipo que esté jugando bien, moviendo el balón, y luego dicen que todos sirven al equipo y que todos los jugadores han de servir al equipo. Bueno, pero si lo que destaca son la individualidad, pero no ya del juego, sino de un bostezón, de una carcajada o un baile del Calígula o Mandingo de turno que tienen por estrella, ¿verdad? No tienen más compromisos esos Calígulas o Mandingos que con sus marcas de las bestias, marcas de la bestia deportivas en este caso, ¿verdad? Como son muchas marcas deportivas, no viene a cuento mencionar, pero todo el mundo las sabe, marcas deportivas bestias que toman del trabajo esclavista en Asia y en otras partes del mundo. Entonces, ese es el compromiso que tienen los Calígulas o Mandingos de turno, ¿verdad? Y eso es especulación, porque no tienen compromiso con el equipo, ¿verdad? Y sus compromisos son también con los discos de música bodrios que graban, sobre todo de rap y de música con letras basura, y encima les apodan con apodos mesiánicos, ¿verdad? Pese a que no tienen compromiso más que con sus marcas de la bestia deportivas, con sus discos de música bodrios, ¿verdad? Pues no solamente los publicitan a nada que ni siquiera sin tener motivo, con una carcajada, con un baile, con un bostezón, y además de eso los apodan mesiánicamente, el elegido, ¿verdad? El elegido, la respuesta, ¿verdad? La verdad, así, apodos mesiánicos. Claro, luego cuando acaban sus carreras se encuentran que aunque hayan sido los más grandes, lloran como llora Michael Jordan por saber que no le recuerdan como un buen compañero, siquiera. Claro, recoges lo que siembras, ¿verdad? Y aquí en España tenemos el caso trasladable perfectamente de la torería. El caso de la sociedad de la torería se vive aquí, de los toreros. Y contamos un caso como otro cualquiera, una observación. Coge el toro a un subalterno de estos que están ahí para despistar al toro en muchas ocasiones cuando se traba con el torero, y el subalterno es pillado, es cogido por el toro, y el matador para la música cuando empitona el toro al subalterno. El matador para la música, el público se admira del humanismo del matador, del torero, y a la verdad el torero va a rematar la faena y cobrar su dinero antes de interesarse de verdad por si el subalterno está vivo o muerto. Esa es la verdad de las cosas. Si le hubiera importado en verdad, hubiera estado con él en la situación crítica médica de que acababan de tener una cornada, ¿no? El subalterno. Esa es la torería y los toreros de este país. Y cuando corean torero, torero, pues hay detrás un hecho deleznable como este, hipocresía. Entonces, la torería de este país es fariseísmo, prostitución espiritual, egoístas que luego encima hablarán pestes sobre el ego, sea que estén en la nueva era o desde la mismísima religión. Y por último, hablar sobre el enchufismo o tráfico de influencias o tratos de favor, ¿verdad? Claro, esto es un clásico también en el deporte, el enchufismo.
están ahí porque han sido puestos, colocados a dedo, como eligió Jeroboam a los de las tribus de Israel, ya cuando se dividió el reino, ¿verdad? Ya los elegía a dedo, a los levitas. Bueno, pues estos cogen a sus levitas, a sus deportistas de élite, muchas veces, con tráfico de influencias o tratos de favor, no en base al talento, ni a la meritocracia, ni nada de eso, sino siempre lo mismo. Una jerarquía que está puesta ahí porque son hijos de poderosos. Casos, por ejemplo, de ese tráfico de influencias clamorosos y tratos de favor clamorosos, que todo el mundo puede verlo. Por ejemplo, en el Madrid del baloncesto, en la década últimos de los 90, jugó Lorenzo Sanz, que medía 2 metros, era un buen mozalbete ahí, criado a base de bien, entre ricachones, y jugó en el Madrid de baloncesto, ¿verdad? Porque era hijo del presidente que estaba en ese momento en la presidencia del Real Madrid. Entonces jugó por eso. Claro, luego ya su carrera se acabó, cuando ya dejó la presidencia al padre, pues no valía. Y el caso más clamoroso de aquí, en España, es un caso que no lo menciona casi nadie, pero es un caso que a mí, vamos, me hierve porque es flagrante. Es el caso de la familia mafiosa Llorente. Es una familia mafiosa en el deporte a todo lo que da, porque es imposible que una familia de tantos deportistas, supuestamente deportistas de élite, ¿verdad? Eso no se da nada más que en países como este, país, como se dice, de pandereta, y más en Navidades, ¿verdad? Aquí tienen el caso de la familia Llorente. Paco Gento, exestrella de los años 50-60 del Real Madrid de fútbol, que jugaba, en sus últimas temporadas, jugaba con un panzón cervecero de padre y muy señor nuestro, ¿eh? Y luego, hijos y nietos de ese Paco Gente barrigón en sus últimos años, ahí seguía en el Madrid, ¿verdad? Y luego sus hijos y sus nietos, Julio Llorente, ¿verdad? Otros Llorente que ahora mismo se me pasan, pero hubo más, ¿verdad? Paco Llorente creo que también jugó en el Real Madrid. Y ahora juega Marcos Llorente, que es el nieto ya, o el bisnieto de ese Paco Gento barrigón, ¿verdad? Y Marcos Llorente ahora juega para el Atleti. Está jugando, si no me equivoco, para el Atlético de Madrid, ¿verdad? Otro Llorente, Marcos Llorente en este caso. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Jugó en el Atleti, está jugando en el Atleti ahora mismo. Marcos Llorente. La saga de los Llorente nos abarca desde hace 50 años. ¿Cómo puede ser? Pero es que todo está así, de la misma manera. Vamos, los periodistas son los mismos, los presentadores son los mismos. Aquí es que esto no forrula, como se dice, no emerge, no produce ni corre. Esto está aquí enquistado con ese enchufismo, con esa especulación. Índice de la pobreza espiritual del hombre. Claro, ¿por qué llega la especulación también muchas veces? Por el razonamiento infame, mísero, de decir, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Claro, es el signo, por lo menos de este país, ¿verdad? Ese es un emblema. Por eso tenemos el país que tenemos. Entonces, que sí, que el país, pues como todos, el país España, pues es una maravilla en muchos aspectos, pero en el caso de estar enquistados, en el caso del índice de la pobreza espiritual del hombre reflejándose en la especulación, en el no avance, en el no desarrollo, en el enchufismo, en el tener siempre a los mismos, en que el talento no sea respondido como debe ser, ¿verdad? Y sea opacado y tengamos la doctrina del ostracismo constantemente, ¿verdad? Implementada. Pues esto es lo que hay que hablarlo también. Entonces, pues ya por último, seguir diciendo esto, ¿no? La familia Llorente, la familia mafiosa, todo lo que dio. Paco Gento, Julio Llorente, ahora Marcos Llorente, Paco Llorente en el Madrid, ahora Marcos Llorente en el Atlético, como su padre y su abuelo. Pero es que encima, en el Madrid de baloncesto, ¿dónde se ha visto? Oiga, ¿qué son?
renacentistas del baloncesto. Vamos, parece que lo han inventado ellos. Y no del baloncesto, del deporte en general. Parece que lo han inventado ellos. Están puestos en el Madrid de fútbol, en el Atlético de Madrid de fútbol y en el Real Madrid de baloncesto. Tremendo, ¿no? Y en la liga de baloncesto. En fútbol y baloncesto. Bueno, ¿esto qué es? Estos son unos, vamos, la saga de los maravillosos. Claro, mafia. Esto no se puede interpretar de otra manera. Su padre y su abuelo de Marcos Llorente ya jugaron en el Madrid y en el Atlético Madrid. Y no solamente eso, Joe Llorente jugó en el Real Madrid de baloncesto. Y Toñín Llorente también jugó por ahí, no por el Madrid, pero por el ACB también, por las ligas mayores que hay aquí en España. Oiga, ¿qué es esto? Una mafia, un índice de la pobreza espiritual del hombre, especulaciones, ¿verdad? Y hasta aquí este tema que ha sido solamente un apunte, una reflexión, pero que yo creo que nos ha aportado mucho, ¿verdad? Y en la repercusión deportiva, ya por último, el último apunte. La repercusión, claro. La repercusión que tiene hoy en el deporte, como ya estamos viviendo momentos en que todos vemos lo mismo, pero ya no podemos interpretarlo igual. ¿Por qué? Porque hay gente que especula, que es mísera espiritualmente y no puede dejar de especular en todos los ámbitos, en las predicaciones de la Biblia, en la política, en el deporte, en todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que lo que tiene repercusión en el deporte, ¿verdad? Por ejemplo, en el baloncesto, es que si un defensor pierde el equilibrio porque no lo haya acompañado bien el cuerpo en esa jugada o tenga una lesión o se haya resbalado, cualquier cosa, como tenga el defensor la mala suerte de haber perdido el equilibrio, cuando el atacante estaba intentando superarle, pues será ya highlight. Será highlight el atacante porque el defensor haya perdido el equilibrio por H o por B, ya será highlight. Aunque el equipo del que haya atacado haya perdido de 40 y el equipo del que se haya resbalado haya ganado de 40. De todas maneras, el highlight que saldrá como algo molón será el movimiento del atacante, que a lo mejor no ha tenido nada que ver en que se resbale, en que no ha sido por la habilidad del atacante el que se resbale el defensor, pero ya va a ser highlight. Eso es lo que hoy en día es repercusión. Eso es lo que sale en los noticiarios, eso es lo vistoso, eso es lo que quieren ver. Las gilipolleces, ¿verdad? Y así tenemos lo que tenemos. El índice de la pobreza espiritual del hombre. Especulación en todo. Y hasta aquí. Gracias por las suscripciones y los me gusta. Y vamos a continuar en esta semana, ya desde mañana. Mañana les traemos un tema muy interesante. Vamos a hacer una presentación especial sobre la portada de la revista Economist. Y vamos a hablar también de la peste negra. Y vamos a hacer un tema especial que yo creo que les va a gustar bastante. Profético, que les va a gustar bastante. Entonces, se va a llamar, por cierto, Pasa de mí esta copa, ¿verdad? Entonces, shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, buenos días, shalom, shalom.